Y dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a orar. Eterno Dios, esta tarde, gracias por tu misericordia, por tu favor. Gracias por concedernos la vida. Tu palabra será predicada. Y te pido, Señor, que tomes control de estos minutos, que mi vida la tomes como un instrumento. Toma la vida de tu siervo que hablará tu palabra. Señor, que tu gracia sea sobre mí para que tu iglesia reciba el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo ocupar su lugar. Bien, esta predicación es una predicación que tiene que ver con el ministerio de Antioquía y vamos a abordarlo en diferentes áreas. El tema es el conocimiento de la vida eterna. Ese es el tema. El conocimiento de la vida eterna. Sin lugar a dudas, uno de los temas importantes para el ser humano es qué pasará después de esta vida. Y dentro del ministerio de Antioquía es llevar un mensaje a aquellos que no conocen a Dios o que tienen un conocimiento diluido de lo que es Dios y hablarles acerca de la eternidad, que es importante dentro de nuestras vidas. Y tenemos un pasaje que lo vamos a abordar. Vamos a abordar este tema por unas semanas que tengamos el ministerio de Antioquía, porque muchas veces no conocemos lo que es la vida eterna. Regularmente cuando hablamos de vida eterna hablamos de un periodo, hablamos de un tiempo, y ese es un concepto limitado de lo que es la vida eterna. Encontramos aquí en el pasaje, el contexto es de que Pablo llega a Atenas. Después de pasar en diferentes lugares, Filipos, Berea, Tesalónica, él llega a Atenas y se encuentra con un grupo de personas que son muy religiosos. Y la religión es algo que tiene el ser humano, pero la religión no te da la claridad de lo que es la vida eterna. Todos los seres humanos deseamos un día estar en paz cuando muramos. Y llega Pablo a este lugar. Estoy leyendo de las cosas anteriores, usted lee el pasaje del capítulo 17 completo, pero llega un momento en el cual Pablo está parado en un lugar importante que se llama el Areópago. Este era un lugar que se le llamaba la Loma de Zeus, así se le llamaba el Areópago. Era una loma o un monte muy alto donde se explicaba algo del saber, de la filosofía. Y en ese lugar estaba gente muy preparada del tiempo. Recordemos que Atenas era la cuna de los filósofos. Platón es de ahí, Aristóteles se conoce como de esa ciudad. Entonces el Areópago era la loma de Zeus, se le conocía así, por la importancia que tenía para los atenienses. Y llega ese momento y le dice a los atenienses, versículo 22, en todo observo que sois muy religiosos. El ser humano por naturaleza es muy religioso. ¿Qué significa la religión? Significa que el hombre tiene el deseo de conectarse con algo divino y que va a utilizar diferentes cosas para llegar a esa deidad. Y ahí podemos entrar en lo que son obras y sacrificios. Entonces Pablo percibe que la gente en Atenas es muy religiosa. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo toma esta oportunidad dentro de lo que es religioso para los atenienses para hablarles acerca de Dios. Y Pablo ese momento preciso ocupa para hablar de un tema importante que tiene que ver con la eternidad. Vamos a ver por qué. Vamos a ir a una cita que está en Juan 17:3. Dejo un apartado ahí. Y es muy importante que como iglesia nosotros tengamos claridad de qué es la vida eterna.
¿Dónde empieza, dónde termina y el significado de la vida eterna? ¿Ya tiene Juan 17:3? Ponga atención. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es un trozo de vida, no es un periodo. La vida eterna es un estilo de vida que envuelve un carácter. Y la vida eterna comienza, escuche esto, conociendo a Dios. ¿Entendió eso? La vida eterna no es cuando yo muero y paso a esta vida. La vida eterna tiene que ver con conocer a Dios a través de su palabra. Dice el texto, esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti. La vida eterna tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y cuando conocemos a Dios, conocemos nuestro origen como seres humanos, conocemos nuestro Dios creador, y es ahí donde comienza la vida eterna. La vida eterna tú no la comienzas cuando mueres. La vida eterna comienza cuando tú comienzas o en tu vida llega la luz de saber quién es Dios. Dios no es un monumento que hay que arrodillarse solamente. Dios no es algo que está en el más allá. Y es ahí donde comienza la vida eterna, hermanos. Por eso la importancia del ministerio Antioquía. La gente conoce a Dios a través de una religión donde involucra sacrificios y obras. Pero ese no es el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios inicia con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, dando su vida por usted y por mí, resucitándonos, y a partir de ahí una vida que nos lleva en santidad de nuestro Dios. Dice Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no que conozcan un movimiento, no que conozcan un pastor, que conozcan a quién, al único Dios verdadero. Y esto nos enseña algo, que entonces hay dioses que no son verdaderos. Y nuestra labor como iglesia es llevarle el mensaje a la gente del único Dios verdadero. Y ese es el mensaje que hay que llevarle a la gente, el conocimiento de Dios. Deje ahí también un apartado en Juan 17:3. Vaya conmigo a Daniel 12:2. La vida eterna es un regalo que comienza conociendo a Dios. La vida eterna se refiere a una vida que envuelve el carácter, pero que nace con la existencia de Dios y que inicia conociendo a Dios. En el Antiguo Testamento, en Daniel específicamente, Daniel 12, versículo 2, encontramos que hay un concepto de la vida eterna. ¿Ya tiene Daniel 12:2? Habla acerca del momento cuando el hombre en el tiempo futuro se enfrentará a esta realidad. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Obviamente la vida eterna habla de que también tiene que ver con el tiempo y el espacio, pero que tiene su origen en Dios. Dice Daniel que llegará el momento que todos los seres humanos tendrán que enfrentar una vida eterna cerca de Dios, porque el conocimiento de Dios no lo tienes después de que mueres, lo tienes ahora que estás vivo, no después. Después continúas con lo que hoy sabes y con lo que hoy Dios nos permite ser en Cristo Jesús. Entonces Daniel dice que unos serán para vida eterna y otros para vergüenza, es decir, la eternidad nos habla de dos lugares, dos escenarios distintos, uno cerca de Dios y otro separado de Dios. Por eso es de que es necesario que en esta tierra la gente tenga la vida eterna, y va a iniciar cuando el ser humano le entrega su vida a Cristo y comienza en su vida a tener un conocimiento de lo que es Dios. Miren lo que dice Juan 3:36. Es importante, el apóstol Juan en particular habla mucho y abunda mucho en cuanto al tema de la eternidad. Si leemos el Evangelio de Juan y las 3 epístolas de Juan, en particular la primera, enfatiza de manera reiterada en cuanto al tema de la vida eterna. Es muy importante saber qué es la vida eterna, hermanos, para que nosotros podamos entonces
conocer a nuestro Dios. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si logra ver lo importante de que la gente conozca a Cristo. Si logra ver la magnitud de la importancia de que el ser humano conozca a Cristo. Dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque comienza a tener un conocimiento pleno de Dios. Dice el texto, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre de él. La consecuencia de rechazar a Cristo es enfrentar la ira de Dios, porque el hombre no quiere conocer a Dios. Mire cómo Juan lo explica un poco más en su epístola, primera de Juan 5:13. El tema es el conocimiento de la vida eterna. Ya vimos que la vida eterna comienza cuando el hombre tiene un conocimiento de Dios. Ahora vamos a ver qué significa ese conocimiento. Primera epístola de Juan 5:13, ¿la tiene? Esto es muy importante, me hubiera gustado que más gente estuviera para que lograran entender la importancia y dónde iniciamos cuando nosotros hablamos de la vida eterna. Dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros. Ese vosotros no le está hablando a los que no son cristianos, le está hablando a los que son hijos de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí habla de un grupo de personas que han creído. Y ese creer tiene que ver con una confesión y con una vida acompañada de testimonio. Que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis